Hola, voy a estar jugando Escapa al Tsunami por Brainrots. Y este es mi primer video, ojalá y me apoyen mucho y la gente que se suscriba la voy a estar agregando para que jueguen conmigo. Voy a jugar específicamente Escapa al Tsunami por Brainrots, algunas veces un Brainrot y algunas cuantas encuentro un Brainrot. Si encuentro un Brainrot les voy a estar ayudando un poco a conseguir algunos Brainrots. Y aquí les voy a estar regalando algunos y voy a mejorarlos mucho para que ustedes puedan llevarse alguno y se suscriben. Y el video de hoy no va a ser nada en específico, vamos a estar jugando este juego y pues nada, vamos a empezar. Lo